segunda sesión sincrónica. A ver. Entonces, la vez pasada estuvimos viendo, básicamente, yo diría que todo lo que hay que ver, todo lo que hay que tener en cuenta sobre esta clase de aves. La vez pasada terminamos con eh, la parte de taxonomía, que era la ciencia que agrupa ordenadamente a los organismos vivos de acuerdo a lo que se presume son sus relaciones naturales, partiendo de sus propiedades más generales a las más específicas. Básicamente es un agrupamiento de diferentes, eh, ¿cómo se dice? Organismos, ¿sí? Dependiendo de ciertas características, ¿cierto? Entonces empezamos de las más generales a las más específicas y de allí entonces vamos a tener unos ciertos grupos, teniendo que el grupo más grande va a ser el del dominio. Y en este ejemplo aquí, el grupo más pequeño sería especie, pero digamos que eso fue en un principio. Ya nosotros, los que han tenido pues contacto con los nombres científicos de alguna clase, ¿cierto? Van a saber que después que también hay subfamilias, superfamilias, subórdenes, superórdenes, subgéneros, subespecies, incluso vamos a tener razas, ¿cuál era la otra variedad? Entonces, eso pues porque hoy en día con todos los estudios taxonómicos que hay, pues los científicos han encontrado muchas más características o muchas más formas de dividir eh, a los organismos, de agruparlos. Y teníamos entonces pues que la clase aves pertenecía al subfilo vertebrata, al filo chordata, al reino animalia, el dominio eucariota. Eso pues lo habíamos visto la vez pasada. También yo les había mostrado pues los 31 órdenes que tenemos en Colombia. Cada orden con el número de familias y el número de especies que pertenecían a ese orden o que pertenece. Y habíamos quedado en esta diapositiva. Esta diapositiva entonces nos hablaba sobre digamos que esto es como el grupo básico que hay de taxonomía. Los otros son pues unos, cuando hablamos por ejemplo de subespecie, sería un grupo más pequeñito, pero digamos que hay ciertas características de los organismos cuando están en una misma especie que hace que este sea como el grupo básico de, de, de división taxonómica. Mire, porque aquí dice entonces, unidad básica de clasificación biológica: una especie es un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil. Eso, digamos que es la principal característica de los organismos que pertenecen a una misma especie, porque ya cuando hablamos de subespecie, simplemente hay unas diferencias morfológicas de los organismos que hacen que los podamos dividir como en otros grupitos, pero, pero esa particularidad de que se pueden entrecruzar entre los organismos es de la especie. O sea, entonces, a pesar de que un organismo de una subespecie pues, se vea diferente, ese organismo también se va a poder cruzar, a poder reproducir con otro organismo que tenga unas características morfológicas diferentes, pero como pertenece a la misma especie, en teoría se van a poder reproducir entre ellos también. Bueno, aquí ya dice que son similares en su forma y función, sin embargo pueden presentar un dimorfismo, que básicamente es pues, diferencias en la morfología, ya sean básicamente en los colores, o bueno, de pronto algún órgano que tengan reproductivo. Y también sucede lo contrario: algunas especies distintas son muy similares y a veces difíciles de identificar.
Eso se ve mucho en lo que es la familia de los tiránidos, los atrapamoscas, que nosotros llamamos. Hay varias especies que se ven igualitas, pero realmente pertenecen a, si uno las mira básicamente con lupa, muy bien, las puede eh, observar, puede observar bien cada individuo de lo que se supone son diferentes especies, uno va a poder encontrar ciertas diferencias. Quizás las morfológicas no sean tan explícitas, pero habrá otras diferencias que los hagan pertenecer a diferentes especies, como ya sabemos la característica de que no se van a poder entrecruzar entre ellos, de esa forma interespecífica, intraespecífica, dentro de la misma especie. Esos son términos que utilizan los biólogos. Por ahí me lo enseñó alguna vez un biólogo. Entonces, esta edición taxonómica, pues la propuso Carolus Linneo, por allá en 1707, ahí está. Ah, no, es 1707 fue que él nació, pero pues en ese siglo fue que se propuso este sistema de clasificación y pues es el que conocemos como sistema binomial y es el que utilizamos hoy en día, la mayoría de nosotros por lo menos. Entonces, miren, aquí vamos a presentar unas características de los nombres de este sistema binomial. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre Ramphocelus o Ramphocelus o Ramphocelus, Flamigerus, Flamigerus, como ustedes lo quieran decir, pues digamos que según lo que yo escucho, pues en el latín más utilizado se diría Ramphocelus Flamigerus, Flamigerus. Hay algunos que dicen por ahí que ese latín no es, que es Ramphocelus Flamigerus. Entonces, bueno, no nos vamos a llenar aquí pues la cabeza con eso. Vamos a seguir adelante, ustedes lo dirán como quieran. Solo tengan en cuenta que en este sistema binomial, el primer nombre, que es el que pertenece al género, es el género de esa especie, siempre se escribe con mayúscula y ya el segundo, el segundo elemento del nombre sería el epíteto específico. Algunas personas le dicen especie, pero la especie es todo el nombre. Ramphocelus o Ramphocelus o Ramphocelus flamigerus o flamigerus, como ustedes lo quieran decir. Entonces, siempre el nombre científico siempre se debería escribir en letra cursiva, o sea, la letrica que va inclinada hacia nuestra derecha. Y, y siempre entonces tiene la característica de que el primer miembro, o sea, el género, va con mayúscula y el segundo, que es el epíteto específico, va en minúscula. En este caso aquí yo puse que Ramphocelus o Ramphocelus. A mí me gusta decir Ramphocelus flamigerus. Significa pico de ave que carga una llama. Y es esta ave que les muestro aquí en la parte superior. Esto es una subespecie porque, por ejemplo, aquí en Caldas nosotros tenemos la subespecie Ramphocelus flamigerus, o que sería eh, se escuchó como si alguien se fuera a conectar y no, sería una más naranja, una naranjita, pues en la parte donde esta es amarilla sería naranja, y la hembra, que es la que es más cafecita con amarillo, en la subespecie que nosotros tenemos aquí en Caldas y que es pues la más común, sería una hembra que en vez de amarillo solamente también tiene naranja, y posiblemente el café que tiene en la cabeza y en la espalda y en las alas sería un poquito más oscuro. Pero aquí entonces tenemos ya otro, otro concepto que es el de subespecie. Simplemente son miembros de la misma especie, pero que tienen algunas diferencias de coloración. Y en el caso de que ustedes alguna vez quieran ver a las tres subespecies de este Ramphocelus flamigerus, tendrían que ir a lugares como por ejemplo Tatamá, allá en Montezuma uno ve las tres subespecies. Es uno que es, este es el más amarillo, que le dicen lemon rump, el otro eh, es más naranja, que es el que más comúnmente vemos nosotros, o que es el que vemos nosotros, y el otro es más rojito.
Pero también tenemos el otro ejemplo de los atrapamoscas. Como les decía, estos son dos individuos de especies diferentes, pero se ven muy similares. Tienen ciertas características morfológicas que los diferencian, pero en campo pueden ser muy difíciles de observar, ya sea por la contraluz o porque está muy lejos. Generalmente estas aves se pueden perchar desde el nivel medio del árbol hasta lo que llamamos el dosel, que es la parte alta. Pero si uno tiene la oportunidad de verlos con, digamos, con cierta cercanía, uno puede llegar a diferenciarlos. De la forma que sí se diferencian mejor es cuando cantan. Cuando cantan es la mejor forma de diferenciarlos. Pero, por ejemplo, estas dos especies son migratorias, o sea que vienen desde Norteamérica, cuando están allá en invierno, vienen acá a pasar el invierno. Aquí hay comida en la parte tropical y eh, aquí se presentan diferentes dificultades. Si es que aquí no cantan, aquí de pronto hacen unos llamados al final de pronto de la temporada, cuando se van a ir en abril, puede que empiecen a cantar un poquito, ellos hacen unos llamaditos aquí, aunque con los llamados generalmente es suficiente para identificarlos, pero morfológicamente es complejo porque aquí vienen muchos juveniles, entonces uno ve muchos juveniles que todavía no tienen su plumaje completo y eso pues eso significa diferentes dificultades para nosotros identificarlos. Generalmente pues la gente los deja como Contopus sp, o sea, una especie del género Contopus, no saben cuál. En Iber, que es la plataforma que nosotros utilizamos para registrarlos, eh, aparece una opción de decir Contopus sordidulus slash virens cuando uno sabe que es una de esas dos especies, pero no sabe particularmente cuál, entonces uno puede colocar Contopus sordidulus virens. Yo trato al máximo de identificarlos lo más que pueda. Eh, pero a veces no es posible, definitivamente a veces no es posible. Bueno, entonces como ya les decía, su especie pues es una categoría taxonómica que está por debajo de la especie, sino que aquí nos hablan de que hay personas que pueden confundir subespecie con raza y variedad, pero el término subespecie está en la mitad, entre especie y raza y variedad. Raza sería zoológica, o sea, uno no habla de una raza de una planta, sino que uno habla de razas de perros, de gatos, ¿cierto? Y variedad si ya es una cuestión más de flora. Entonces, y bueno, ya les decía que tienen cuando se vienen subespecies porque tienen ciertas diferencias morfológicas que hace que se puedan agrupar en diferentes grupitos dentro de esa especie. Eh, y listo. Aquí entonces tengo un ejemplo de una especie de saltarín que a la gente le encanta, a nos encanta a todos los pajareros. Por ejemplo, domingo que fuimos a Tinamú, vimos este Manacus vitellinus. Dependiendo del autor, el problema de este pajarito es que dependiendo del autor puede ser una especie diferente o puede ser una subespecie. Entonces, por ejemplo, hay autores que dicen, no, el de la derecha, del extremo superior derecho, del cuadro superior derecho, es el que se ve más por acá, aunque el Manacus, el blanco, también se puede ver, pero el que más comúnmente vemos es el Manacus vitellinus. Pero algún autor dice que no es o sea, cuando decimos Manacus vitellinus lo estamos trabajando como una especie diferente, pero hay autores que lo trabajan es como una subespecie, uno lo puede ver en los libros de proaves viejitos y lo tratan es como Manacus viridiventes, que porque tiene pues ese color amarillentico en el vientre. Miren, estas aquí o se pueden manejar como muchas veces ya los dividen como entonces especies diferentes y algunos los tratan como subespecies.
Porque ¿por qué es esto? Porque las hembras son básicamente la misma cosa. La hembra es igualítica. Es un verde oliva como el que tienen ellos en algunas partes del cuerpo y las paticas son rojizas y ya. Todas esas hembras son así. Entonces yo me imagino que eso puede causar algunas confusiones para, para dividir taxonómicamente bien a estos organismos en particular. Los dos superiores entonces se ven aquí en Colombia y en otras partes de Sudamérica y los otros dos se ven es en Centroamérica, el Candeia y el Aurantiacus. Son muy bonitos, además tienen unas particularidades muy emocionantes, pues sobre todo en en su show de apareamiento, en el que se está mostrando a la hembra, se reúnen muchos, se reúnen muchos machos en un lek. Un lek es un grupo de aves de la misma especie que se reúnen en una zona específica, que no necesariamente es grande, es más bien pequeña generalmente, y ellos allí se muestran con las características que tengan, ya sea con el canto, en este caso con sus colores y sus bailes, y entonces ellos allí muestran todas esas habilidades que tienen. En este caso, este tiene las plumas, las primarias, las tres primeras primarias, las tienen rígidas y entonces chocan las alas hacia la espalda a una velocidad bien alta y suena como cuando nosotros hacemos este clap, el chasquido con los dedos, pero rápido. Y entonces esa es una de las formas más fáciles de identificar que esta ave está en ese lugar. Y ellos generalmente en una cierta área pequeñita, por ahí de 30 centímetros, desocupan bien todo el terrenito, lo limpian y dejan ciertas perchitas en donde ellos pueden saltar tititi mientras hacen saltan de un lado a otro y, y hacen el chasquidito pues con las alas y hacen sus canticos, allí se le muestran a las hembras. Si ellos lo están haciendo, bueno, uno también puede encontrar una cosa que pasa con estas especies, es que los juveniles se tardan 2 años para poder obtener el color particular pues ya de un macho adulto. Y, y mientras eso, entonces uno los puede ver cuando practican, entonces uno muchas veces dice, ah, es una hembra, pero cuando menos piensa está haciendo pi y brincando de un lado a otro y chasqueando pues las alitas, entonces uno ya sabe que es un juvenil macho practicando. Y entonces pues es bien chévere, pero hay veces que uno no ve sino juveniles. Pero cuando uno puede ver los machos es bien bacancito, además no les importa mucho si ellos están en su show, en su cuestión, no les importa mucho si hay humanos por ahí al lado, ellos hasta le bailan a uno a 1 metro de distancia, sin ningún problema, porque hay una hembra y eso es lo que les importa. Entonces, bueno, una cosa que yo quería cuando hablé allí de dimorfismo ahorita, todas las aves tienen dimorfismo, todas. Lo que pasa es que nosotros no podemos identificarlo, porque ya, creo que fue sí, la vez pasada, les hablé que ellos pueden ver en el ultravioleta y nosotros no. Entonces, el dimorfismo lo van a tener. Cuando uno ve dos individuos de una misma especie, que son igualitos, pero puede ser macho y el otro hembra, ellos sí se diferencian por esos colores del ultravioleta. Nosotros no los podemos diferenciar. Entonces lo mismo pasa con estos cuando son juveniles, entre ellos sí se pueden diferenciar fácilmente si no están brincando y haciendo sus soniditos. Ellos sí se pueden identificar por el ultravioleta, nosotros no. A menos pues de que ya los manipulemos y habrá otras características que se puedan, con las que uno pueda distinguir un macho y una hembra. Por ahí hay pues ciertas medidas que han identificado, por lo menos en ciertas especies, que diferencian a un macho y una hembra, pero pues nosotros como pajareros, como avistadores de aves, no las vamos a poder diferenciar, a menos de que ellos tengan estas particularidades de color o de, o de comportamiento que podamos observar. Bueno, entonces eso es como, esa es la información básica que un avistador de aves, que un pajarero, que un guía de aviturismo debería manejar
como tal de la clase de aves como un organismo viviente. Pero hay muchas otras, hay otra información que se debería manejar ya en cuestiones de ecosistemas, de todo lo que rodea, de todo lo que interactúa con el ave. Por ahora, en este caso vamos a hablar de lo que es la extinción de las aves. Es un tema pues que hoy en día está de moda porque la gente tiene pues un poco más de conciencia ambiental. Obviamente hace ni siquiera hace cientos de años, hace menos, hace por ahí 20 años la gente no se preocupaba muchísimo, no se preocupaba mucho por eh, lo que estaba pasando a su alrededor, si el mundo estaba sufriendo cambios drásticos que tuvieran unas consecuencias graves para nosotros y para las demás especies que hay. Pero hoy en día sí. Y por esto, entonces, tenemos diferentes herramientas, eh, más bien, ¿cómo sería? Tenemos que ver, no he visto si alguien ha copiado algo. No. Ah. Tenemos plataformas, diferentes herramientas, bibliografía en la que podemos consultar pues, lo que los científicos han encontrado como información valiosa para nosotros poder saber cuál es el estado en este momento de diferentes especies, de diferentes familias, de diferentes clases, de diferentes órdenes y así. Entonces, bueno, la IUCN la International Union for Conservation, es es una entidad que tiene pues una base de datos bien amplia de diferentes especies, pero no solo de aves, sino también cuando hablamos de anuros, de mamíferos, de diferentes plantas, de reptiles, de animales, pues, de lo que llamamos de organismos pues que habitan en los océanos, en los mares, todo ese tipo de información la tienen allí. Es interesante. Y entonces ellos nos dan unos datos que dicen que más de 40.000 especies de animales y plantas están en algún grado de peligro de extinción. El 13% de las aves están en peligro de extinción. Allí, eso era un dato como viejo, porque yo encontré que más de 1 millón, es 1 millón, que es el número actual de especies de animales y plantas que están en algún grado de peligro de extinción. Y en 5 siglos han desaparecido 279 especies de aves. Este fenómeno se ha vuelto a disparar desde la segunda mitad del siglo XX. Básicamente, desde la segunda mitad del siglo XX, todos esos procesos de extinción se aceleraron en o en decenas o cientos de veces. Nosotros llevamos esos, pues todo en nuestra vida hoy en día es más rápido, también la extinción de las especies se volvió más rápida también, que nosotros pongamos en peligro diferentes especies de animales o vegetales, entonces también todo es más rápido. Entonces aquí tenían unos datos, decían que el 41% de los anfibios, el 26% de los mamíferos, el 34% de las coníferas, eh, bueno, el 13% de las aves, el 37% de tiburones y rayas, el 33% de corales, 28% de crustáceos, 21% de reptiles, 63% de palmas están en algún grado de peligro de extinción según estos datos de la IUCN. Por aquí tengo la página de la IUCN donde tiene pues el listado rojo de las especies que ellos según sus estudios consideran que están en algún grado de peligro de extinción. Estos datos de la IUCN son como internacionales, entonces ellos comparan sus datos a nivel internacional, en donde en todas las partes en donde esté una especie van a comparar datos y de allí ellos sacan si está en algún grado de peligro de extinción. Nosotros tenemos una bibliografía colombiana que se llama Libro Rojo de las Aves, por ahí ahorita lo vamos a tocar, y eso ya son con datos de las poblaciones colombianas nomás. Entonces, dependiendo de esas poblaciones colombianas, ellos también en ese libro ponen algunas especies de aves. También hay
creo que también hay un libro rojo de otras cosas, como de reptiles, aquí en Colombia, no solo de aves. Eh, pero ya es con datos solamente de la fauna colombiana, de la bifauna colombiana, entonces pueden haber algunas diferencias en los grados de vulnerabilidad. Tienen la misma forma de llegar a decir si un ave está en peligro de extinción o no, de alguna forma. Pero obviamente, como pues es el de la IUCN es más internacional y el de nosotros es más nacional, puede haber algunas diferencias en los grados de vulnerabilidad que del libro rojo de las aves o el libro o la lista roja de la IUCN. Bueno, causas de extinción. Entonces, aproximadamente el 90% de las aves que se han extinto en los últimos 50.000 años vivían en islas. Claro, cuando los humanos llegaron a las islas, las aves fueron cazadas por ellos o fueron víctimas de otros animales introducidos por humanos, como cerdos, ratas, monos, gatos, especies invasoras. Básicamente, hace unos años, de hace que, de, a ver, ¿desde cuándo? Antes de que se colocara, pues se pusiera de moda lo del cambio climático o lo que le decían antes del calentamiento global. Básicamente la causa de la extinción de las diferentes especies animales o, o de plantas éramos nosotros. Sí, porque quienes llevaron las demás especies introducidas, pues nosotros. Entonces nosotros éramos la única razón por la que se estaban extinguiendo diferentes plantas o animales. Hoy en día se nos unió pues también los diferentes fenómenos que al final los causamos nosotros, el cambio climático pues al final lo causamos nosotros, pero entonces esos diferentes fenómenos que se dan también entonces están siendo causa de extinción de muchas especies animales o vegetales. Por ejemplo, nosotros, las primeras especies de aves que se extinguieron fueron aves grandes. ¿Por qué? Pues porque eran fuente de alimento para la especie humana. Y sobre todo, pues, estas que vivían, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Entonces, el MOA, aquí está, perteneciente a un orden dinornitiforme. Eran aves no voladoras, así como nosotros conocemos, pues, las avestruces, los emus, ese tipo de aves, pero allá sí las cazaron. Ellas eran enormes, había unas enormes que pesaban hasta 250 kilogramos. Estas pues ya se extinguieron hace 500 años. Pero también había otras especies de moas más pequeñitos, había de varios tamaños. Bueno, todas las extinguieron, eran de allá de Nueva Zelanda todas. Entonces esas fueron las primeras especies de aves que se extinguieron por ser grandes, por estar tan limitadas en su territorio y pues porque estaban en contacto con nosotros, básicamente. Hoy en día, pues la causa principal de extinción es la pérdida del hábitat natural, ya sea por agricultura, ganadería, urbanización, o sea, por nosotros, por nuestra expansión territorial y pues obviamente porque pues el aumento en la tasa de natalidad de los humanos es impresionante. En todo caso, el fenómeno de la extinción siempre ha tenido el humano como responsable directo o indirecto. Hoy en día se suman los efectos extremos como sequías y cambio climático. Bueno, eso ya se lo estaba diciendo yo ahorita. Eh, entonces, según agencias de la ONU, la tasa global de especies extintas ya es por lo menos de 10 o cientos de veces mayor que la tasa promedio en los últimos 10 millones de años y se está acelerando. Un 75% de los ecosistemas terrestres y un 66% de los marinos ya están gravemente alterados. Y eso pues que solo hemos explorado el 5% de los océanos. Entonces, ¿qué tal? Bueno, claro que hoy en día los exploramos, pero no tan, pues, quisiéramos explorarlos de una forma científica, pero pues si seguimos con todo esto de la explotación petrolera y todo eso, bueno, primero ellos llegan allá que los científicos. Entonces, más de un 85% de los humedales que existían en 1700 se han perdido, pese a su importancia. La convención de Ramsar denuncia que durante el último siglo desaparecieron
el 64% de los humedales del planeta. Entonces la Convención de Ramsar es un tratado internacional y es el único tratado internacional que es específico para un tipo de hábitat, para un tipo de ecosistema que son los humedales, ya que los humedales son considerados como un ecosistema muy importante. Son pues todas estas superficies que tengan humedad, que sean inundadas, que tengan algún grado de humedad, ya sea aquí sobre tierra firme, algunos lugares que sean propensos a inundarse, o ya en, digamos que en partes marítimas, oceánicas, pero que tengan una profundidad no mayor a 6 metros. Son considerados como humedales todavía. Eh, Son importantes porque eh, son, digamos que, nichos de vida en donde se encuentran muchos endemismos, en donde muchas especies van a alimentarse, son filtros naturales del agua que purifican el agua y bueno, tienen otras características que los hacen muy importantes. También nos han permitido a nosotros poder practicar agricultura y otro tipo de cosas. Bueno, y muchos de esos se conectan con fuentes subterráneas de agua. Bueno, entonces, el incremento de los usos agrícolas, el pastoreo, el desarrollo de infraestructura o simplemente la contaminación de las aguas son algunas de las razones que han originado esta preocupante situación. También actualmente se extraen más recursos y producen más desperdicios que nunca, claro. Se han producido pérdidas de ecosistemas, principalmente en los trópicos, que es donde más diversidad hay. Más de 100 millones de hectáreas se han perdido. Un tercio de la superficie terrestre y casi tres cuartas partes de los recursos de agua dulce disponibles se destinan a la producción agrícola o ganadera. El 25% de los gases de efecto invernadero proviene de la deforestación, la producción de cultivos y la fertilización. Los hábitats costeros, entre ellos estuarios. ¿Qué son los estuarios y qué son los deltas? Bueno, son hábitats costeros, como lo dice allí. Es básicamente donde se une el agua dulce con agua salada, en donde desembocan los ríos a los mares y océanos. ¿Cuál es la diferencia entre los estuarios y los deltas? Básicamente que los estuarios se encuentran en lugares en donde la marea, el movimiento de la marea es fuerte, ¿cierto? Entonces no hay forma de que haya ningún tipo de sedimentación, pero obviamente sí se forman unos ecosistemas únicos allí en estos estuarios, hay una biodiversidad interesante, porque son básicamente animales o plantas que pueden, que aguantan pues el agua salada y el agua dulce al mismo tiempo. No todos, allí pues son puntos importantes para observación de aves, digamos en nuestro caso. Y los deltas, en este caso, son sobre todo pues, ríos que desembocan en mares. ¿Cuál es la diferencia entre los mares y los océanos? Pues básicamente pues su tamaño y que generalmente los mares están rodeados por tierra. Una gran parte pues de esa de esa masa de agua está rodeada por tierra, como lo son los golfos o algunos mares pues que solo tienen una comunicación pequeñita con el resto con el océano. Entonces, estos mares no tienen tanta marea y sí permiten que haya una sedimentación, pues con todas esas partículas que traen los ríos, allí hay una sedimentación y generaron como unas especies de islas y ahí hacen como canales diferentes. Entonces, esos son pues los deltas como tal y los estuarios. Eh, ta, ta, ta. Entonces, son muy utilizadas pues para pesca y ese tipo de cosas y obviamente pues como nosotros sobrepescamos, entonces estos se van viendo afectados. También, obviamente, la minería oceánica se ha expandido desde 1981 con hasta 6.500 instalaciones de petróleo y gas en 53 países, el 60% en el Golfo de México. Las áreas urbanas se han duplicado desde 1992. Se proyecta que las longitudes de las carreteras pavimentadas aumentarán 25 millones de kilómetros para 2050.
Y estas expansiones de carreteras, represas, gasoductos, ciudades pueden conllevar altos costos ambientales y sociales. Deforestación, fragmentación de hábitat, pérdida de biodiversidad, desplazamiento de población y la interrupción social incluso para los pueblos indígenas y comunidades locales. Ya sabemos pues que se pierden los corredores biológicos y, por ejemplo, especies como el jaguar, nosotros sabemos que es por, digamos que por información que ha salido en los últimos años, sabemos que el jaguar es un gato que se mueve muchísimo y que si tuviera los corredores pertinentes se movería muchísimo más. Y así hay muchas otras especies, no solo ese gato, sino aves y otros tipos de organismos harían eh, migraciones mucho más largas si pudieran hacerlo, pero como nosotros cortamos los corredores biológicos, no construimos, no urbanizamos pensando en mantener algunos corredores biológicos, en mantener la dinámica natural, sino que simplemente pensamos en nosotros como especie humana, bueno, pero tampoco mucho porque no pensamos a largo plazo, sino todo a corto plazo. Entonces, esto obviamente afecta negativamente a largo plazo, no solo la naturaleza en general, sino particularmente nos afectamos a nosotros como especie. Porque miren, la población humana global ha aumentado de 3.700 millones a 7.600 millones de personas desde 1970, de manera desigual en todos los países y regiones, porque bueno, eso nosotros lo sabemos en países como China, como India, pues la cantidad de gente que hay es impresionante, pues más de 2.000 millones de habitantes, mientras que en un país como Colombia, que siempre tiene un buen territorio, pues tenemos que 50 millones de personas, miren la diferencia tan enorme. Yo no me he puesto a medir si de China son mucho más grandes que Colombia, pero igual es mucha gente en un mismo territorio. Actualmente se explotan unos 60.000 millones de toneladas de recursos renovables y no renovables. Ya sabemos pues que los recursos de renovables pues son como la energía solar, la energía eólica, también hablan pues de que el papel, la madera, pero eso en cierta forma son recursos no renovables eh, porque nosotros deforestamos a una mucha mayor velocidad que lo que deforestamos. Entonces, no, y los recursos no renovables pues son todos estos recursos que cuando los tomamos del suelo no se renuevan, obviamente. Entonces, como los minerales y muchas otras cosas por ahí. Eh, Trata la abundancia promedio de especies nativas en la mayoría de los principales hábitats terrestres ha disminuido en al menos un 20% en su mayoría desde 1900. Y las capturas de peces se han mantenido a través de la expansión geográfica y la penetración a aguas más profundas. Una proporción cada vez mayor de las poblaciones de peces marinos están sobreexplotados, un 33%, mientras que un 60% está casi a punto de ser insostenible. Incluso, pues, aunque hay hoy en día muchas leyes que prohíben, por ejemplo, la pesca de muchas especies de peces, pero pues es muy difícil estar, eh, digamos que, haciendo interventoría a todas las fuentes de agua que hay en Colombia y además pues con sus extensiones tan enormes. Entonces, pues sí hay pescadores que obviamente respetan, pero hay muchos otros que no. Eh, la temperatura promedio en los últimos 30 años ha aumentado en 2 grados centígrados por década. La frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos y los incendios, inundaciones y sequías que pueden provocar han aumentado en los últimos 50 años. Eso nosotros lo percibimos, sobre todo, por ejemplo, miren estos últimos años, que ese fenómeno de la niña se ha prolongado hartísimo. Eso duraba unos meses, pero nosotros cuántos llevamos ya con ese fenómeno. Y eso ha cambiado, por ahí lo dice, la fenología, por ejemplo, de las plantas, eso, o sea, esos procesos naturales que llevan las plantas de crecimiento, fotosíntesis, fructificación, floración, todo ese tipo de cosas, eso ha cambiado mucho.
porque generalmente las plantas fructifican como cuando estamos en el tope de la época de invierno, pero cuando ya se va a acabar, florecen. ¿Por qué? Pues porque obviamente los polinizadores no se van a mover cuando está lloviendo mucho, son generalmente insectos. Entonces ellos necesitan de una época de verano, una época seca para poder polinizar las plantas y que ellas se puedan reproducir. Pero eso ha cambiado porque no ha hecho y no llover. Entonces ya a muchas especies les ha costado adaptarse a lo que deben hacer, por ejemplo, los colibríes para poder anidar. Ellos tienen una forma de construir nidos que es demasiado vulnerable ante los efectos, ante los efectos que les, pues, ante las lluvias fuertes, ante los huracanes y ese tipo de cosas. Si hay una lluvia muy fuerte, se cae el nido de un colibrí porque se cae, porque generalmente los pegan de las hojitas que se mueven con mucha facilidad. Entonces, o sea, ese tipo de cambios climáticos tan fuertes, ese tipo de fenómenos climáticos tan fuertes, eh, pues a muchas especies les cuesta adaptarse a ellos y eso pues puede ser una causa para que se extingan algunas especies. El nivel medio global del mar ha aumentado de 16 a 21 centímetros desde 1900 a una tasa de 3 milímetros por año en las últimas 2 décadas. Estos cambios han impactado en muchos aspectos de la biodiversidad, incluidas las distribuciones, bueno, ya les decía, tecnología, dinámica de la población, estructura de la comunidad y funciones de los ecosistemas. Casi la mitad de los mamíferos terrestres, el 47% y una cuarta parte de las aves, el 23%, en peligro de extinción, habrían sido afectadas negativamente por el cambio climático. Muchas especies son incapaces de contrarrestar localmente el rápido ritmo del cambio climático. Eso ya lo dije yo. Eh, entonces, la contaminación es un impulsor del cambio en la naturaleza hoy. Entonces, es un causa y consecuencia transversal a todos los impulsores de la pérdida de biodiversidad. La contaminación por plásticos ha aumentado por 10 desde 1980, 300 a 400 millones de toneladas de metales pesados, solventes, lodos tóxicos y otros desechos de instalaciones industriales se descargan anualmente en las aguas del mundo y eso ha generado unas zonas muertas en los mares porque ya están tan contaminados pues que nada puede vivir allí. Yo leía que esas zonas muertas, si se sumaban, era más o menos del tamaño de lo que es Gran Bretaña. Los fertilizantes que ingresan a los ecosistemas costeros han producido más de 400 zonas muertas en los océanos, que representan más de 245.000 kilómetros cuadrados. Y todos estos cambios en los océanos han afectado al menos 267 especies, incluyendo el 44% de las aves marinas. Y el otro impulsor del cambio en la naturaleza pues son las especies exóticas invasoras que al final pues terminamos siendo nosotros. Los registros de especies exóticas han aumentado en un 40% desde 1980, asociados al crecimiento del comercio y la dinámica y tendencias de la población humana. Las especies invasoras afectan a las especies nativas, las funciones del ecosistema y las contribuciones de la naturaleza a las personas. Yo no sé si ya les había dicho a ustedes, pero estas especies invasoras, con las especies invasoras ocurre como cuando vinieron los españoles aquí a Colombia. Eso yo no me canso de repetirlo, ya lo he repetido muchas veces a mucha gente. Pero entonces ellos vinieron con enfermedades diferentes a las que nosotros, no, a las que nosotros no, a las que los indígenas nativos de aquí de América sufrían. Entonces, por ejemplo, la gripa. Para nosotros, bueno, aunque ni tanto. Ya lo vemos que si llega una gripa nueva nos puede matar también. Eso lo vimos con el COVID-19. Pero entonces, imagínense, en esos casos ellos no sabían qué les estaba pasando y se morían por esas enfermedades que podían ser sencillas o no. Eso les puede pasar o simplemente porque estas especies exóticas, por alguna razón, por algunas características propias de esa especie, se van a reproducir mucho más exitosamente que las especies nativas y van a salir desplazando especies nativas. O sea, hay muchas formas en las que las especies exóticas pues pueden ser dañinas para las dinámicas naturales de los ecosistemas propios de acá. Eso lo vemos, por ejemplo, ejemplos muy claros, la rana toro.
La rana toro la trajeron para acabar con una plaga de langostas, pero se volvieron en sí una plaga y no tienen básicamente un depredador natural. No hay nada que las case aquí, muy poquitas especies se comen la rana toro y ellas se reproducen de una manera, digamos que espléndida, y se comen todo lo que se les atraviesa. Entonces, nosotros muchas veces cuando hacemos generamos algunas tácticas, estrategias para algo que creemos se necesita, pero si no se estudia bien vamos a hemos generado muchos daños irreversibles. Bueno, eso pues fueron ya las causas de extinciones y vamos a hablar un poquito de algunas de las aves extintas. Tengo como dos nomás aquí. La más importante para nosotros es el Podiceps andinus, que es la única especie de ave que se ha extinto en Colombia hasta ahora. Tenemos muchas que están en peligro de extinción, pero la única que se ha extinto hasta ahora es el Podiceps andinus. ¿Por qué? Pues porque solo vivía en los humedales que hay en el altiplano cundiboyacense. Eh, entonces, hasta 1977. Esa es una muy buena pregunta, Eduardo. Yo no lo había pensado, sinceramente, porque como ellos tienen digamos que eso es un movimiento natural que tienen. Pero lo que pasa es que ellos, por lo menos, tienen ese ciclo en que vienen y se vuelven a ir. Pero sinceramente, es una buena pregunta. Sí, Pero bueno, yo igual no. yo vine a pensarlo cuando tú pusiste el ejemplo de los españoles, pero pensé que hay una gran lista también de viajeras que podrían, pues no solo las invasoras. Sí. Yo digo pues que los cambios son más profundos seguramente cuando hay una comunidad que ya se localiza en ese terreno particular y empieza a generar unos cambios, pues porque ya van a tener una dinámica en ese lugar, una dinámica fija, porque las especies migratorias a la final casi no se quedan quietas, ellas migran y siguen bajando hasta lo más que pueden al sur y después se devuelven. Entonces, sí, obviamente comen, pero como hay mucha comida, y de todas formas, ¿hace cuánto que se están migrando? No sé, pues, pero seguramente también tendrán algún efecto negativo en la fauna nativa. Pero sí, yo no lo había pensado y yo no sé si mucha gente lo ha pensado. Nunca he oído hablar de eso. Pero es una muy buena pregunta, Eduardo. Entonces, bueno, entonces esta especie vivió en Colombia hasta 1977. En 1977 ya se extinguió, ya dejó de existir en todo el mundo, porque solo existía aquí. Y efectivamente se extinguió por la disminución de humedales en el altiplano cundiboyacense. Por drenaje de humedales, la sedimentación, la contaminación por pesticidas, destrucción de su hábitat, caza, recolección de sus huevos y otra, la introducción de una especie invasora, la trucha arcoíris, que nosotros hoy en día la tratamos como nativa, pero miren, fue introducida. Eh, Entonces, ahí también, miren, la principal vegetación sumergida en la laguna de Tota en 1960 era Potamogeton irinoensis, que era pues una especie vegetal propia de esos humedales y obviamente desapareció. Y seguramente esa planta tenía un importante papel en lo que era, digamos que la vida de ese Podiceps andinus y como se extinguió también eso, también pudo conllevar a que se extinguiera esa ave. Mm, bueno, y todavía quieren seguir acabando con humedales. Aquí en Colombia somos así, sabemos que son importantes, pero pues a los urbanistas no les importa mucho. Vamos a ver, pues por lo menos ya hoy un día la conciencia ha ido cambiando
en ese aspecto, por lo menos ambiental, y por lo menos hay muchos grupos que tratan de proteger nuestra parte ambiental. Para mí hay unos que están mal encaminados porque son demasiado mascotistas y no piensan en general en toda la fauna y flora, sino que se centran demasiado en eso, pero igual, ahí hay todavía personas muchas, y cada vez salen más, que se interesan por proteger todos nuestros ecosistemas, toda esta parte ambiental de los trópicos que es tan importante para el mundo. Entonces, miren, esta es la única foto que tengo, es un dibujo. No hay fotos del Puíceps andinus, en esos tiempos pues no había cámaras fotográficas. Sí había unas fotos de unos eh, ya pues digamos que cadáveres disecados del Puíceps andinus, pero por ahora solo está esta foto que es del álbum de Jet. Yo por ahí tengo un peluche que hicieron. Otra especie extinta es este es Miadestinus, que es, le decían el camao, era un ave de Hawái, solamente estaba en esa isla. Era bueno, pues, una ave solitaria, como la mayoría de las mirlas, de pico corto y grueso, de canto melódico, como todas las mirlas. Era la más común en la isla de Hawái, pero se extinguió en 2004 por la competencia con otras aves introducidas y enfermedades transmitidas por mosquitos no nativos, que también, pues obviamente fueron introducidos. Entonces, todas estas presiones y la deforestación de sus zonas habituales acabó pues con esta especie. Estas son, digamos que, de los ejemplos que más cercanos tenemos, ¿cierto? Hay muchas especies que se han extinto por diferentes razones. Miren, por ejemplo, en Estados Unidos había una palomita que era muy abundante. Mm, y entonces que, pues obviamente los cazaban porque a les encanta cazar. Cuando llegaron a unos miles de individuos, la especie no aguantó. Resulta que para ellos poderse reproducir necesitaban miles de millones de individuos en ese grupo para que la reproducción fuera de verdad exitosa. Cuando ya se redujo tanto el número que ya no había sino unos miles, ya no, la reproducción no fue exitosa y esto hizo que se acabara la especie y ya se extinguió. No me acuerdo cómo se llamaba la paloma, pero entonces eso pasa. Hay aves que no se pueden meter en jaulas porque no se reproducen allí y la gente le encanta meterlas en jaulas, como por ejemplo el sinsonte de nosotros. Uno los ve y la gente le encanta meterlos en unas jaulitas chiquitas que porque cantan muy bonito, pero entonces salen sacando con la especie pues porque ellos no se van a reproducir en jaula. Y así, pues nosotros no somos conscientes de de que muchas de las cosas que hacemos son demasiado, demasiado negativas y que terminamos acabando con especies nomás por caprichos que tenemos. Bueno, entonces ya les venía hablando yo del libro rojo de las aves de Colombia. Es un libro hecho con el apoyo de la Universidad Javeriana, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos y Alexander von Humboldt, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y diferentes investigadores, biólogos, ornitólogos, ecólogos. Ahí están, o sea, el modus operandi para crear este libro es que obviamente la Universidad Javeriana pues pone los recursos y ellos invitan a diferentes científicos, ecólogos, ornitólogos a que generen la ficha de una o varias especies que tengan por lo menos en su zona o que tengan conocimiento, que puedan manejar mejor. Yo he conocido pues algunos de los autores y ellos hacen un estudio bien exhaustivo. Se ponen hoy en día pues con el manejo de IBERT es una plataforma pues a nivel mundial, tienen un poquito más de información. Antes ellos pues me parecía muy berracos cuando no habían plataformas como IBERT porque les tocaba digamos que tener una red de ornitólogos conectada era un poquito más difícil. Me parece a mí hoy en día pues con toda la tecnología un poco más fácil que ellos puedan revisar
en donde hay registros de esa ave, quiénes registraron, si hay algún registro dudoso, quién lo hizo, para preguntarle si de verdad lo hizo, si se equivocó, o si, en fin. Pero entonces, ellos siguen, entonces, ellos tienen unas características principales que tienen que tener en cuenta para poder decir si una ave es vulnerable o está en peligro de extinción de verdad, o está en peligro crítico, o, o si no hay datos suficientes, porque todavía tenemos aves de las que no hay datos suficientes, y así. Entonces, en este libro se recopila información de especies que están evaluadas en algún grado de peligro de extinción. Y aquí tengo un listado, pues, de las aves amenazadas en Colombia según el libro rojo de las aves. Ahí hay varias. Por ejemplo, a ver, la Spizaetus isidori es el águila, ¿cierto? Una de las águilas más grandes que hay aquí. Y obviamente, mientras más grande el ave, y como esta, pues va a necesitar un mayor territorio. Esas aves se alimentan de mamíferos no muy grandes, por ejemplo, micos y ese tipo de cosas, y aves grandes, por ejemplo, las pavas. Pero entonces necesitan un territorio enorme, por lo menos unas que 50.000 hectáreas, 70.000, 100.000 hectáreas, y como nosotros vamos deforestando, entonces obviamente ella se queda sin ese bosque grande, sin esa gran área que necesitaba para poder alimentarse, y encuentra campesinos con gallinas. Pues esa es la oferta alimentaria que tiene en ese momento, pues ella la aprovecha, y el campesino pues obviamente no le gusta, y por eso mueren muchas espizaetus y otras águilas grandes. Pero entonces, son en general aves muy vulnerables, pues sobre toda esta parte de la deforestación. Las vuelve muy vulnerables, y las pone en estas categorías de amenaza, está en peligro de extinción, ¿cierto? Ya por ejemplo, buteo gallo solitario es otra águila, otra ave grande, está en peligro crítico. Y sobre todo pues estas especies grandes, hay otras muchas. A ver qué otra especie, qué otra tenemos de por acá. Bueno, por ejemplo, miren la Penélope perspicax, es una pava que, si usted va a Tonquín, es muy común, pero solo allá. ¿En donde más se ve? Entonces está en peligro también. Eh, tu, 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 tu. Aquí también hay algunos de los tucanes de montaña que nosotros tenemos por aquí, Andígena hipoglauca, por ejemplo, es el Los tucán. loros, todos los loros Ah, sí, varios logros, sí. y todas las áreas. Para que vea que las granularias no tanto. Sobre todo por aquí no hay tantas. La rufocineria sería, la granularia rufocineria sería la única que yo conozco de por acá que está en peligro de extinción. Ni siquiera la Millery. Ah, bueno, la Millery también. Aunque en algunos momentos la van sacando, porque ella tiene algunos puntos, como por ejemplo el Río Blanco, que es en el que es muy común, ahí tiene una población enorme allí, pero todavía está pues en peligro. La Leptositaca brani, que a pesar de que en algunos momentos la quieren sacar, pero es una lora, como decía Eduardo, esa también está vulnerable. Obviamente el loro amarillo, que es el Ornitorrinco siquerotis, que también está en peligro de extinción. Eh, por ejemplo, este indígena mini rostris, a ver qué dice Eduardo. Ah, sí, pero pues por lo menos ya hoy en día es más fácil. Ah, bueno, aquí decía Eduardo que antes era más recopilación de información con entidades, funcionarios de parques y ambientalistas en Colombia, voz a voz, y se creía más en los registros de las personas, así no se tuviera una evidencia clara.
así se crearon las listas basadas en una antigua lista que se llama la lista azul de aves en vía de extinción. Lo que pasa es que en esos tiempos era un poquito más fácil creerle a las personas porque no había casi que ningún tipo de competencia. Hoy en día la gente compite para muchas cosas, como hay tantos pajareros, yo no sé, pues algunos quieren reconocimiento o algo así, y Precisamente por eso hay que tener un poco más de desconfianza. entonces hoy en día toca tener mucha desconfianza y mirar muy bien los listados, y si hay un solo registro en cierto punto, entonces hay que dudar mucho de ese registro. Entonces, bueno, en todo caso aquí está, yo saqué pues la lista de las aves amenazadas, las que están en el libro rojo, eso a cada ratico pues le sacan una actualización, pero bueno, aquí hay varias gralarias, sí, de aquí solamente hay dos gralarias que tenemos acá. Bueno, aquí hablaban del registro de la gralaria Leni, pero yo sinceramente no la he logrado registrar en el tiempo que llevo de pajareo. Ella supuestamente se registraba aquí por allá en 1990, en los 90 se registró por esta región, pero hoy en día, pues no, yo nunca la he escuchado, nunca la he visto y no he visto registros de, de esa gralaria por acá. Por acá está la gralaria rufocinerea y eso pues que en algunos puntos tiene unas buenas poblaciones. Por aquí, pues digamos que con los trabajos que han hecho diferentes organizaciones, empresas, pues Aguas de Manizales, la Check, pues para poder generar energía, para poder tener agua potable entonces ellos como se ven obligados a tener esa conservación de los ecosistemas, esto permite que muchas especies aquí sean exitosas y vaya mejorando su población. Ah, bueno, aquí tenemos el Citalopus stilesi, es un tapaculo que también es de por acá. Ese es más rarito, porque tiene como una distribución altitudinal muy corta, la verdad. Entonces, ese es rarito, ese uno lo puede ver aquí, o lo puede escuchar por ahí, por los yarumos. Pero sube que hasta unos, si mucho, 2300 yo creo, porque nunca lo he escuchado más arriba de eso. Y baja poco más bien también. Yo creo que está por encima de los 2000, por lo menos acá. Puede que haya lugares en los que haya más conexión y baje un poquito o suba otro poquito más. Pero aquí yo creo que hizo conexión hacia arriba y nunca le hemos registrado más arriba de 2300. Entonces, bueno, el problema, muchas veces estas especies cuando están en vía de extinción es porque les cuesta mucho adaptarse a cambios, la mayoría, ¿es cierto? Entonces, si hay una reducción de su hábitat, por ejemplo, muchas tienen, como les digo, una distribución altitudinal muy corta, entonces si les quitan territorio desde donde ellas habitan, les va a ser por algunas razones, ya sea alimentación o no sé qué otras cosas, no son capaces de subir más o bajar y por eso es que les resultan en estos listados de amenazas, resultan amenazados en algún grado de vulnerabilidad y nosotros pues no miramos eso, apenas lo estamos mirando y para muchas especies puede que ya sea tarde, esperemos que no, ¿cierto? Esperemos que muchas de ellas se puedan recuperar, pero les cuesta mucho. Nada más esos son procesos más bien largos. ¿Por qué? Porque hace que 30 años la gente todavía cazaba indiscriminadamente. No, simplemente salían, les gustaba cazar y cazaban todo lo que se movía. Todavía hay gente así. Por eso uno hoy en día no ve tantas pavas como las veían ellos antes. Uno no ve tantas aves como antes las veían. Pero bueno, de nada sirve ya lamentarse, sino más bien mirar a ver cómo podemos mejorar. Más especies aquí amenazadas. Aquí, por ejemplo, está la Dagnis harlaubii. Es una ave que está pues, muy de moda porque se ha ido distribuyendo por este territorio.
Ah, sí, es verdad lo que dice Eduardo. Colombia es muy grande y cada día se descubren especies nuevas o nuevas distribuciones de las especies. No se debe aseverar que no está porque los especialistas no lo han detectado, es verdad. Cada vez, eh, pues cuando logran los especialistas o los científicos o los interesados acceder a ciertos territorios, obviamente en esta época en que la violencia en Colombia quedó un poquito quieta, pues nunca ha estado quieta, pero que se disminuyó mucho, pudimos acceder a otros lugares y se descubrieron muchas otras especies de diferentes familias, de diferentes órdenes, de diferentes... Eh, se me olvidó, se me Me olvidó la pasó, división taxonómica. me pasó eso, Ani, quizá con el Dagny Sartrabli, Sí, ese pajarito de Río Claro, que sí, digamos toda la vida estuvo ahí, sino que pues nadie lo había detectado. Y básicamente eso. sí, y hoy en Como día ya también se no. detecta, hoy en día también se detecta en otras partes, como yendo hacia Neira, por el Águila, apenas lo vinieron a detectar hace poco, eso fue hace un par de años que lo detectaron allá, después de que lo detectaron en Río Claro. Y no, y hay muchas, es que por ejemplo Villa María es muy grande y tiene mucha parte rural, mucha parte que nosotros no conocemos y no hemos pajareado. Entonces, y, y en general hay mucho terreno en el que nosotros no pajareamos también de aquí de Manizales, de Caldas y Colombia en general, porque uno generalmente los pajareros se mueven por los lugares conocidos, que decimos seguros, y no se explora tanto. Entonces, bueno, nosotros, pero igual pues, están estas especies amenazadas, de todas formas es mejor, digamos que así no haya toda la información que necesitamos para saber exactamente cuál es la población de ciertas especies, es mejor creerle a este librito porque pues son datos estadísticos, ¿cierto? Entonces, si están ahí es porque antes eran un poco más, las poblaciones eran más grandes de estas especies en los lugares conocidos y ya no. Entonces, pues igual la población está afectada negativamente. Entonces, ahí está. Estas son herramientas que nosotros podemos utilizar de todas formas para, para pensar en qué estrategias de conservación necesitamos ejecutar. Igual, Bueno, Dani, pues viendo dígame. claramente las categorías, no sé si antes habían hablado de eso, pero básicamente es una muy buena ruta para empezar a conservar porque lo de crítico, vulnerable y amenazado es, pues significa tiempos para conservar y Sí, significa que las críticamente amenazadas van a desaparecer en 10 años y que las vulnerables en 30. Entonces básicamente es más importante empezar a conservar las sí, críticamente amenazadas. sí, claro que sí. De todas formas, si uno, si uno empieza por las que están peor, seguramente también va a tener un buen efecto en las otras que no tienen un grado tan alto de peligro de extinción, ¿cierto? Las podríamos llamar como especie sombrilla en las especies que están amenazadas. Sí. Bueno, ya hablamos pues de la extinción. ¿Qué hora es? Mm, no, yo les iba a decir, sí, tomémonos unos 10 minuticos, porque se me había olvidado, ¿cierto? Darles tiempo de descanso para que se tomen algo, para que coman algo los que no han podido comer. Y seguimos, igual no nos queda mucho tiempo, ¿cierto? Yo no me voy a llevar más de las 8:30 aquí. Entonces tómense unos 10 minutos y ya volvemos. Profe, una pregunta antes de salir Dígame. para que de pronto al final nos aclare que pues nuevamente para las personas que estamos distantes, para que nos aclare las actividades que tenemos que hacer, por favor. Sí,
Bueno, Pues obviamente nos tenemos que encontrar aquí los miércoles. Si no están aquí ningún miércoles, eso sí, pues para mí es como pues no están interesados. Entonces no, eh, pues como no pueden ganar. Pero ya la parte, obviamente la parte ya de salidas de campo, como yo sé que no es posible para todos estar en las salidas que yo pongo, ya sea por, no solo por distancia, sino también por cuestiones de trabajo, muchos que son guías. Los guías pues no tienen un día fijo de trabajo, sino que tienen que aprovechar los que les salgan, o los fines de semana, obviamente. Entonces, para esas personas que están a distancia o que no pueden acudir a ninguna de las salidas de campo, es muy sencillo. Yo es solo que salgan a pajarear básicamente una o dos veces, de las que puedan. Si son de campo, pues pueden pajarearlo cuando están haciendo alguna actividad por ahí, lo que vean. Y eh, pues observen aves y escriban una bitácora de esa salida que hicieron, en donde describan por ahí unas 10 especies que hayan observado, las describan morfológicamente, o sea, las características que tienen en su morfología externa, también comportamiento, dónde la vieron, describir un poquito del ecosistema en el que las vieron, y eso es todo, no es nada del otro mundo, es solamente que se evidencie que se hizo un trabajo de avistamiento y, y listo. O sea, los que puedan venir siquiera a dos, no, pues sería ideal ir, pero sí, pues es yo estoy en chévere, Santander, pero sí, claro. quizá más adelante. Los que puedan, obviamente es mejor, pues no tienen que hacer ningún trabajo, solamente es venir y pajarear y pasar un rato chévere y pajareando, porque eso es el pajareo para mí, Sí, pasar un sí. rato chévere, pero los que no, entonces está esa opción, ¿cierto? No, sino, y me lo envían a mí, porque yo no voy a utilizar la plataforma Territorium, eso no vale la pena utilizarla para estos cursos. Entonces ahí está, me la envían a mí, ya sea a mi correo o al WhatsApp, por cualquiera de las dos está bien. Y cuando lo hagan, los que no sepan nada de aves y estén lejos, pues me dicen a mí en dónde van a pajarear y yo les paso el listado de unas avecitas que van a poder ver allá. Yo no les voy a poner las más difíciles, sino más bien las como de las más comunes, tratando de variar un poquito. O si me dicen, no, es que yo solo puedo ir a este lugar y allá es un comedero, entonces, bueno, las aves de comedero, pero entonces tratando de, pues yo trataría de variar un poquito entre familias para que no sea solo tángaras, pues que es lo que más ve uno generalmente, sino que haya otras especies que no siendo tan difíciles, pues, pero tampoco sean tan fáciles, pero igual van a ser por ahí 10 que ustedes puedan mirarle el listado, mirar cómo son, qué características tiene, por dónde se mueven y ustedes puedan estar más pendientes buscando esas avecitas particularmente. Ahí está, esa es la actividad. Vale, profe, muchas gracias. Entonces, tomemos 10 minutos y volvemos pues para finalizar. No se desconecten que voy a mirar quiénes vinieron. Obviamente, si ya hablamos de extinción, también pues vamos a hablar de estrategias de conservación. Eh, Aquí hablo pues de 5 estrategias de conservación según la World Wildlife Fund, que es el Fondo Mundial para la Vida Salvaje, ¿cierto? Es una fundación que reúne recursos para eh,
hacer trabajos de investigación o de conservación, etcétera. Entonces ellos hablan de conservación in situ. Entonces, preservar los ecosistemas y los paisajes en su estado natural para permitir la presencia de especies sombrilla. Entonces, ahorita hablaba yo también de especies sombrilla. Mire, las especies sombrilla son aquellas especies que requieren grandes extensiones de tierra para subsistir de manera natural y funcionan como un canal para la conservación de todo el ecosistema asociado. Miren que muchas veces las especies que están en peligro crítico de extinción son especies que requieren unos grandes extensiones, de territorio para poder tener, digamos, para poder subsistir exitosamente. Como por ejemplo lo que ahorita hablaba de buteo gallos meridionales o Spizaetus, de la Spizaetus isidori. Y entonces, claro, si uno conserva el espacio donde ella vive, eso va a permitir que otras especies que también pueden estar en peligro de extinción o no, pero igual pues va a permitir que eh, también estas otras especies salgan adelante, ¿cierto? Básicamente que el ecosistema tenga una dinámica natural exitosa. Además de la extensión geográfica, debe ocupar una posición relevante dentro de la cadena alimenticia, la singularidad de su especie y de qué forma convive con otras especies. Por ahí salía que había un estudio, no me acuerdo dónde lo vi, que básicamente si no hubiera un depredador en un ecosistema, igualmente eso tenderían a extinguirse de ese lugar por lo menos muchas otras especies si no hay un depredador que mantenga el balance en el ecosistema. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que de pronto la especie a la que se cazaba sea mucho más exitosa y, y digamos que desplace otras especies o, o haga otro tipo de cosas que afecten negativamente a las demás que conviven allí. Entonces siempre tiene que haber un depredador. Igualmente, cuando hay un depredador en un ecosistema tal, se dice que ese ecosistema es un ecosistema saludable. Eso por ejemplo, lo hace mucho cuando ven que hay gatos en cierto lugar o bueno, los depredadores que estén pues digamos que en la cumbre de la cadena alimenticia, de la cadena trófica. Siempre que hay un depredador, dicen pues que es un ecosistema saludable. Entonces, bueno, pero también esta especie sombrilla, este concepto hoy en día lo toman para muchas otras especies. Generalmente yo lo he oído para especies que son como que tienen mucho carisma, que a la gente le encanta verlas. Por ejemplo, el gallito de roca, a la gente le encanta ver esa ave porque o sea, pues usted cuando encuentra un lek de machos, generalmente a ellos no les importa mucho si se acercan otras personas y entonces uno los puede apreciar bien. Entonces, si se conserva el ecosistema en donde viven estas especies que son así como muy carismáticas, también las puede uno tomar como especies sombrillas, no más pues porque a la gente le encanta verlas. Pero el término bien usado es para estas especies que requieren grandes extensiones de tierra para subsistir de manera natural y funcionan como un canal para la conservación de todo el ecosistema y además ocupan una posición relevante dentro de la cadena alimenticia. Esas son las especies sombrillas. Entonces, nos estábamos hablando entonces, Básicamente, también dígame. aquí se utiliza de muchas formas, no solo la forma biológica, sino hay especies que tienen más oportunidad de gestión que otras, digamos la anta, el oso de anteojos, y así a su vez, como ocupan muchos ecosistemas, cuando tú conservas una especie sombrilla, independientemente estás haciendo las mismas acciones para que se encadene la conservación para otras un poco más pequeñas. Sí, a ver. También está entonces la conservación ex situ.
reincorporar especies que han sido previamente extraídas de sus hábitats naturales. Esto ocurre particularmente con fauna. Esto lo hacen generalmente corporaciones, por ejemplo, Corpo Caldas, cuando hacen esos trabajos de rehabilitación con las especies y las reincorporan como pues como ya como meta de haberlas rehabilitado, las reincorporan a pues a los hábitats donde generalmente estas especies están, ¿cierto? Eh, Muchas veces pues puede ser exitoso o no, eso pues ya depende de otros factores, pero por lo menos la corporación hace pues digamos que este, este, este esfuerzo también, no solamente Corpocaldas, aquí hay otros, por ejemplo, Julián trabajaba o trabaja con una fundación que se llama Asprofauna, ellos también hacen ese tipo de trabajos, y hay otras fundaciones por ahí a nivel ya de Colombia que hacen el trabajo propio pues a veces con alguna especie en particular o con varias. Mira, aquí el proyecto Cóndor es el ejemplo más claro de la región. Y bueno, eso pues es eso es un proceso que lleva buen tiempo, eso no es de la noche a la mañana. Entonces, pero así son la mayoría de estas estrategias de conservación, son cuestiones de tiempo. La otra es la educación ambiental, obviamente. El que no, el que no conoce no puede cuidar, ¿cierto? El que empieza a conocer algo lo empieza a querer y lo va a querer cuidar. Entonces son incontables los beneficios de contar con comunidades informadas que comprendan la importancia de las bondades de la conservación de la vida silvestre y de sus hábitats. Entonces, obviamente lo más importante es educar a las comunidades locales en donde se quiera hacer el trabajo de conservación, pero también, pero también a las demás personas, ¿cierto? En este país falta todavía mucha educación ambiental. Los muchachos de colegio no saben casi nada o nada de nuestros ecosistemas, de nuestra fauna, de nuestra flora. Nosotros, cuando uno sale del colegio, uno sale sin saber nada de eso. Eh, que debería, la verdad, ser algo importante quedar en las ciencias naturales en los colegios aquí en Colombia, ¿cierto? Que si usted vive en una región con diferentes especies de serpientes que pueden o no ser venenosas, pues en esa región deberían hacer un poquito de educación sobre la parte de los colúbridos, de los vipéridos, de los bóvidos, de todo ese tipo de serpientes que pueden haber allí. Y es que es más, es que es impresionante que usted pregunta, bueno, ¿cuáles son los ecosistemas que hay en Colombia? Y incluso hoy en día para uno es difícil a veces responder esa pregunta. Entonces, todavía nos falta mucha educación ambiental, no solo pues de cuál es la riqueza pues de nuestro país, sino también de por qué debemos conservar las diferentes especies. Todas tienen una función en el ecosistema y todas importantes, incluso los moscos, obviamente, ¿cierto? Los moscos que a la gente le molestan tanto, pues la mayoría de ellos lo que hacen es un trabajo de, bueno, digámoslo así porque me olvidó la otra palabra, de desintegrar esos cadáveres que hay que terminan en la naturaleza, lo mismo pues que los gallinazos limpian el ambiente y permiten que nosotros tengamos un ambiente limpio y un aire limpio, digamos un ambiente limpio para estar allí. Y las avispas, por ejemplo, la gente que dirá, ¿y eso para qué es? Pues son controladores biológicos de plagas y, bueno, en fin, todos los organismos del ecosistema tienen su función. Entonces es importante que la gente sepa que lo que está conservando, para qué lo está conservando, y si no lo está conservando, por qué lo debería conservar. Bueno, fortalecimiento institucional para las áreas protegidas. Es importante que a nivel nacional, regional y local se cuente con personal formado en la conservación de especies y que asimismo esté amparado por instituciones públicas y privadas que prioricen los objetivos de conservación de los sistemas de áreas protegidas. Por ejemplo, actualmente Colombia cuenta con la Alianza para la Conservación de la Biodiversidad, el Territorio y la Cultura, una iniciativa interinstitucional
que ha probado ser un buen modelo de trabajo para la creación y ampliación de estos territorios protegidos. Sí, pues no, eso está, yo creo que eso está claro. Planificación participativa, cuando se diseñan estrategias de manejo de manera participativa con las comunidades que viven en hábitats potenciales, se pueden desarrollar sistemas productivos sostenibles que los beneficien económicamente a la vez que son amigables con el entorno. Incluso hoy en día hay diferentes áreas protegidas que intentan combinar eso, o sea, que la gente proteja el hábitat en donde está viviendo, esos ecosistemas con los que ellos tienen contacto, pero que también ellos puedan verse beneficiados económicamente por conservar ese ecosistema. De hecho, no solo eso, o sea, lo de parques nacionales está muy bien. La iniciativa más importante de conservación en el país debe ser una iniciativa civil que rompa quizá ese mito de conservación que hay de áreas aisladas y boscosas, sino que como tú lo decías, una finca pequeña puede servir como área de conservación desde que tenga buenos manejos pues sostenibles. Sí. Entonces muchos problemas de los parques nacionales actuales es que son áreas solas, que básicamente... Y que son muy grandes. Son muy grandes y no tienen quien las cuide. El cuento ahora es hacer la conservación pues con la gente, con el ecoturismo y la educación ambiental como estrategia de conservación. Claro, yo por ejemplo soy creyente de que esas áreas protegidas en donde no hay personas no se van a ver cuidadas. Al fin y al cabo, por ejemplo, usted ve lugares como los cativos que son los que quedan por allá en Antioquia, en la frontera con Panamá, eso por allá. Hay mucha deforestación porque siempre hay grupos ilegales que van a deforestar, a cortar los árboles, pero porque allá no hay quien cuide eso. Siempre Y debería de haber... hecho, perdón Dígame, Dani, no yéndonos muy lejos, todos entendemos hoy día cuál es el problema del Parque de los Nevados como tal, que es un área, que es un sujeto de derecho, o sea que ya hay muchas instituciones que deben participar para protegerlo, incluso nosotros como observadores de aves, guías, no sé, usuarios y como la responsabilidad social de todos. Creo que esa es la estrategia más grande de conservación que tendría. sí, sí, pero una cosa primordial sí sería, obviamente, con ciertas reglas de juego, como debería ser, porque si no nosotros también nos descontrolamos mucho. A los lugares debería tener acceso las personas, ¿cierto? Las personas que están interesadas en observar la naturaleza, en estudiar ese tipo de cosas, y también comunidades que puedan de alguna forma verse beneficiadas por alguna actividad económica allí, porque más fácil se va a cuidar esto exitosamente. Pues si hay unas reglas de juego, si hay una buena educación, porque al fin y al cabo, pues yo digo que esas extensiones de tierra tan enormes, sin personas que las habiten, hay unas que tienen unos contextos complicados culturales, ¿cierto? Por ejemplo, está Chiribiquete ahorita, pues que sabemos que también allá hay comunidades indígenas que las habitan, que no tienen contacto con estas con esta civilización, entonces eso puede ser un poco complicado, pero las que no sí deberían, pues todavía yo digo que hay que reformar un poquito la forma de trabajo, porque obviamente es muy chévere que nombren un terreno como un lugar protegido, como un parque nacional natural que está protegido, pero esos lugares tan enormes son complicados de cuidar y como la gente no está bien educada y se guía por otras, pues por otros ideales muchas veces, entonces la gente se aprovecha de que esos lugares no se pueden cuidar y hacen de las suyas. Lo que pasa, por ejemplo, con la Macarena, ¿cierto? Allá los ganaderos, los grandes ganaderos de Colombia, que a los que les compran grandes superficies comerciales de Colombia, pues acabando con la Macarena, con la ganadería, porque obviamente tienen muchas más cabezas de ganado y necesitan más terreno y salen con que es que eso siempre lo hemos hecho, pero si es un terreno protegido y no se puede meter allí, no se puede meter allí, pero lo hacen, ¿por qué? Porque no hay suficientes ojos para estar mirando que se estén cumpliendo con estas prohibiciones.
Entonces, eso es complicado, ¿cierto? Pero igual ahí están todas esas estrategias de conservación y todas son complementarias, todas hay que utilizarlas y bueno. A desarrollo de planes de conservación, un documento que sintetiza la organización, los medios y los recursos que se utilizarán en un tiempo determinado. Eso tiene que ser bien planeado básicamente, ¿cierto? Si no hay una planeación previa, eso no se va a llevar a cabo, no va a ser exitoso el programa, entonces el plan, entonces todo tiene que tener los medios, los recursos, de dónde se van a sacar los recursos para ese plan y en qué tiempo se va a desarrollar. Entonces, por ejemplo, está el plan de conservación del oso andino y la danta de montaña, ahorita las nombraba Eduardo, de piedemonte andino amazónico colombiano, está pues con la World Wildlife Fund, Corpo Amazonía y la empresa de energía de Bogotá son los que desarrollaron ese plan. También hay, por ejemplo, yo aquí estaba hablando del plan de acción para la conservación de especies en Río Blanco, Reserva Forestal Protectora y Parque Ecológico Río Blanco, Aguas de Manizales y Corpo Caldas, Infimanizales y otras instituciones aquí en Manizales se reunieron para hablar de cuál es el plan de acción para la conservación de ciertas especies que se consideran sombrilla en Río Blanco y obviamente la conservación, qué es lo que las afecta, cómo se puede contrarrestar esto que las afecta, ese tipo de cosas se manejaron en ese plan de acción. Yo estuve al principio, pero ya después hoy no pude estar, entonces no sé en qué terminó, o si es que ha terminado, y por ahí a cada rato uno ve pues diferentes instituciones que se unen para, para construir planes de acción a nivel macro en un nivel más específico, ya como para una especie o un par de especies. Pero eso se ve aquí en Colombia. Pues ojalá la cosa es pues que tengan un buen desarrollo ya a nivel práctico. Bueno, y ya terminamos entonces de hablar de las estrategias de conservación. Entonces, por ahora, igual ya son las 8:20, por ahora ya sí podemos dejar por hoy. Entonces, si alguien tiene algo para decir, bien pueda. Si no, pues entonces nos despedimos por hoy. Y ojalá los que puedan ir a la salida del martes, ojalá puedan ir varios, ¿cierto? Para que de pronto podamos compartir transporte, contratar un transporte o algo así, pues para que sea más fácil. Es para Cementos Caldas. O sea, la idea es pajarear desde la carretera que va hacia Neira hasta Cementos Caldas. Por ahí se puede encontrar Atlapetes flaviceps, que es una de las especies endémicas colombianas, y muchas otras aves. Entonces, si nadie tiene algo más que decir, entonces nos despedimos por hoy. Que estén muy bien, pues. Buenas noches para todos. Néstor, buenas noches.